El eco de la risa de mi pequeña aún resuena en los pasillos de esta casa, un tormento constante que me persigue día y noche. Cada juguete, cada prenda de ropa, cada rincón, está impregnado de su esencia, de su ausencia. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo la mujer en quien más confiaba me arrebató lo más preciado de mi vida, y cómo, 2 décadas después, un hilo de esperanza, un detalle insignificante, desveló la verdad más dolorosa y a la vez más anhelada. La pesadilla de una madre que se hace realidad cuando su bebé es secuestrado por la niñera. 2 décadas de búsqueda incansable culminan en un reencuentro milagroso, provocado por un pequeño detalle que la niñera creyó insignificante. Esta es la emotiva y desgarradora historia de una madre que nunca perdió la esperanza y de cómo la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra el camino a la luz. El día que nació mi hija, Clara, el mundo se tiñó de colores que nunca antes había visto. Su piel suave, sus pequeños dedos aferrándose a los míos, el olor a bebé que inundaba la habitación, todo era perfecto. Había esperado este momento toda mi vida, y ahora, teniéndola en mis brazos, sentía que mi existencia finalmente tenía un propósito. Mi esposo, David, y yo éramos los padres más felices del mundo. Nuestra casa, antes silenciosa, se llenó de risas, de balbuceos, de la magia inconfundible de la infancia. Clara era nuestra luz, nuestro motor, el centro de nuestro universo. Cada noche, antes de dormir, le susurraba promesas de amor eterno, de protección incondicional, de un futuro lleno de felicidad. Nunca imaginé que esas promesas serían puestas a prueba de la manera más cruel. Los primeros meses con Marta fueron idílicos. Clara la adoraba, y nosotros estábamos tranquilos sabiendo que nuestra hija estaba en buenas manos. Marta era atenta, cariñosa, y siempre tenía una anécdota divertida sobre el día de Clara. Se había convertido en parte de nuestra familia, una presencia constante y reconfortante. Incluso la abuela, que era muy protectora con Clara, había aceptado a Marta con los brazos abiertos. Recuerdo haberle dicho a David que habíamos encontrado una joya, una niñera perfecta. La ironía de esas palabras aún me persigue. La confianza, una vez rota, es imposible de reconstruir. Y la traición, cuando viene de alguien a quien le has abierto tu hogar, es un golpe que te deja sin aliento, sin alma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La búsqueda de Clara se convirtió en nuestra razón de vivir. David y yo dejamos nuestros trabajos, vendimos nuestra casa, gastamos todos nuestros ahorros en detectives privados, en campañas de búsqueda, en cualquier pista que pudiera llevarnos a ella. Pero Clara parecía haberse desvanecido en el aire. Marta, la niñera, también había desaparecido sin dejar rastro. La policía la buscó, pero no encontró nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Cada día era una tortura, cada noche una agonía. La esperanza, a veces, es lo único que te mantiene en pie, pero también es lo que te consume lentamente, gota a gota, hasta que no queda nada. El dolor de la pérdida era un compañero constante, un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido. Pero nunca, ni por un segundo, perdí la esperanza de encontrar a mi hija. Una madre nunca se rinde. Nuestra vida se convirtió en una sombra de lo que fue. El matrimonio de David y yo se resquebrajó bajo el peso del dolor y la culpa. Nos amábamos, pero la ausencia de Clara era un abismo que no podíamos cruzar. Nos separamos, cada uno buscando consuelo a su manera, cada uno lidiando con la tragedia a su propio ritmo. Yo me aferré a la búsqueda, a la idea de que Clara seguía viva, de que algún día la encontraría. David, por otro lado, se hundió en una profunda depresión, incapaz de superar la pérdida. La vida, a veces, te golpea tan fuerte que te deja sin aliento, sin fuerzas para seguir adelante. Pero yo, como madre, tenía una misión, una promesa que cumplir. Encontrar a mi hija, costara lo que costara. 20 años pasaron. 20 años de noches sin dormir, de cumpleaños sin pastel, de navidades sin regalos. 20 años de buscar un rostro familiar en cada multitud, de escuchar un nombre en cada conversación. La esperanza, aunque tenue, nunca me abandonó. Me convertí en una experta en casos de niños desaparecidos, en una activista incansable, en una voz para aquellos que, como yo, habían perdido a sus hijos. Viajé por todo el mundo, siguiendo pistas, entrevistando a personas, sin rendirme nunca. La gente me decía que era una locura, que Clara ya no estaría viva, que debía seguir adelante. Pero yo sabía que no podía.
Una madre sabe, una madre siente. Y yo sentía que mi hija seguía viva, en algún lugar, esperando que la encontrara. Un día, mientras revisaba una base de datos de personas desaparecidas, me topé con una foto. Era una joven, de unos 20 años, con unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. Su nombre era Ana. Vivía en un pequeño pueblo de la Patagonia, en Argentina. Algo en su mirada, en la forma de su sonrisa, me recordó a Clara. Era una corazonada, una de esas sensaciones inexplicables que te dicen que estás cerca de la verdad. Decidí viajar a la Patagonia, sin decirle nada a nadie. No quería levantar falsas esperanzas. Quería estar segura. Quería verla con mis propios ojos. El viaje fue largo y agotador. Cada kilómetro me acercaba más a la verdad, o a una nueva decepción. Cuando llegué al pueblo, sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no era ella? ¿Y si me estaba equivocando? Pero algo en mi interior me decía que estaba en el camino correcto. Pregunté por Ana, y me indicaron su casa. Era una pequeña cabaña de madera, rodeada de un jardín lleno de flores. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir la verdad que había buscado durante 20 años. La confrontación con Marta fue inevitable. Ana, mi Clara, la enfrentó, exigiéndole la verdad. Marta, acorralada, no tuvo más remedio que confesar. Contó cómo, consumida por la envidia y la desesperación por no poder tener hijos, había planeado el secuestro de Clara. Había falsificado documentos, cambiado su identidad y huido a la Patagonia, donde había criado a Clara como si fuera suya. Sus palabras, llenas de arrepentimiento y de culpa, no podían borrar el dolor de 20 años de ausencia. Pero al menos, la verdad había salido a la luz. Y la justicia, finalmente, estaba a punto de llegar. Marta fue arrestada y extraditada a nuestro país para enfrentar la justicia. El juicio fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Ana, mi Clara, testificó en contra de Marta, relatando el engaño y la manipulación a la que había sido sometida. Yo también testifiqué, mi voz temblorosa, pero firme, contando el infierno que había vivido durante 20 años. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Marta fue condenada a la pena máxima por secuestro y falsificación de documentos. La sentencia no podía devolvernos el tiempo perdido, pero al menos, nos dio un cierre, una sensación de paz. No olvides suscribirte a @superbookesp para más historias de drama, superación y justicia que te harán pensar. Y recuerda, el amor de una madre es inquebrantable. Hasta la próxima historia. El aroma a lavanda y eucalipto aún impregna las paredes de esta vieja casa, un eco fantasmal de la presencia de mi abuela Elena. Cada rincón, cada objeto, susurra historias de un pasado que creía conocer, pero que ahora se desvela como un tapiz de engaños y secretos. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo la avaricia de mi tía, la hermana de mi madre, tejió una red de mentiras alrededor de la muerte de mi abuela, y como una carta olvidada, amarillenta por el tiempo, se convirtió en la llave para desenterrar una verdad tan oscura que aún me estremece hasta los huesos. La abuela Elena no era una mujer común. Su espíritu indomable, su risa contagiosa y sus ojos, que parecían haber visto todas las maravillas y tragedias del mundo, la convertían en el pilar de nuestra familia. Era la matriarca, la guardiana de nuestras tradiciones, la que siempre tenía un consejo sabio o un abrazo reconfortante. Su casa, enclavada en las colinas de la Toscana, era nuestro refugio, nuestro santuario. Allí pasábamos los veranos, corriendo entre los viñedos, escuchando sus cuentos de hadas y susurrando secretos bajo el cielo estrellado. La abuela era el ancla que nos mantenía a todos unidos, la brújula que nos guiaba en los momentos de incertidumbre. Su partida, aunque inevitable por su avanzada edad, dejó un vacío inmenso, un silencio ensordecedor que aún resuena en mi alma. La noticia de la muerte de la abuela llegó como un puñal. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Rápido, indoloro, un final digno para una vida plena. Pero algo en mi interior se negaba a aceptar esa versión. La abuela, a pesar de su edad, siempre había gozado de una salud de hierro. Sus paseos matutinos por el jardín, su dieta mediterránea, su mente lúcida, todo contradecía la idea de una muerte tan repentina. Pero el dolor del luto, la tristeza abrumadora, me impidieron ver más allá de la superficie. Me aferré a la idea de que era el destino, que era el ciclo natural de la vida,
y que debía aceptar la voluntad de Dios. La carta continuaba, detallando cómo Isabel, bajo la excusa de cuidarla, le estaba administrando pequeñas dosis de un veneno indetectable, un veneno que simulaba los síntomas de un ataque al corazón. La abuela, en sus últimos días, había sospechado de su hija, pero no tenía pruebas. Había escrito la carta en secreto, con la esperanza de que yo la encontrara y revelara la verdad. La carta también mencionaba un diario oculto en el jardín, donde la abuela había anotado todos los detalles de su envenenamiento, las fechas, las dosis, los síntomas, todo lo que necesitaba para desenmascarar a Isabel. La rabia, una rabia fría y contenida, se apoderó de mí. Isabel no solo había robado la herencia de la abuela, sino que también le había quitado la vida. Y yo, su nieta, tenía la responsabilidad de hacer justicia. Corrí al jardín, buscando el diario oculto. Recordé que la abuela siempre había tenido un amor especial por las rosas, y que había un rosal antiguo, el más hermoso de todos, en el centro del jardín. Cavé con mis propias manos, la tierra húmeda y fría, hasta que mis dedos tocaron algo duro. Era una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. Dentro, encontré el diario de la abuela, sus páginas llenas de una caligrafía temblorosa, pero firme. Cada palabra, cada fecha, cada síntoma, todo confirmaba la verdad. Isabel era una asesina. Y yo tenía las pruebas para demostrarlo. El juicio fue un circo mediático. La historia de la tía que envenenó a su propia madre por la herencia acaparó los titulares de todos los periódicos. Isabel, con su rostro impasible, intentó negar todas las acusaciones, pero las pruebas eran abrumadoras. La carta de la abuela, el diario, el testimonio de los expertos, todo la incriminaba. Yo testifiqué en su contra, mi voz temblorosa, pero firme, relatando cada detalle de mi investigación, cada descubrimiento, cada verdad. La mirada de Isabel, llena de odio y resentimiento, me persigue hasta el día de hoy. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo justicia por mi abuela. Isabel fue condenada a cadena perpetua. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. La casa de la Toscana y los viñedos fueron devueltos a la familia, y la herencia de la abuela se dividió en partes iguales, tal como ella siempre había querido. Pero la victoria fue agridulce. Había perdido a mi abuela de la manera más cruel, y había descubierto la verdadera naturaleza de mi tía. La familia, que antes era un pilar de apoyo, ahora estaba rota, dividida por la avaricia y la traición. Decidí honrar la memoria de mi abuela de una manera especial. Convertí la Casa de la Toscana en una fundación para jóvenes artistas, un lugar donde pudieran encontrar inspiración, apoyo y un refugio seguro. Los viñedos, que antes eran una fuente de riqueza, ahora eran un símbolo de esperanza, de nuevas oportunidades. Cada vez que un joven artista expone su obra en la fundación, siento que el espíritu de la abuela sonríe. Ella siempre creyó en el poder transformador del arte, en su capacidad para sanar, para inspirar, para conectar a las personas. Y ahora, gracias a su legado, ese poder se está multiplicando, tocando vidas y creando belleza en un mundo que a veces parece demasiado oscuro. La historia de mi abuela y mi tía es una advertencia, un recordatorio de que la codicia puede destruir los lazos más sagrados. Pero también es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de nuestra capacidad para superar la traición y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es una historia de justicia, de redención y, sobre todo, de amor incondicional. Y es una historia que espero que inspire a otros a luchar por lo que es justo, a defender sus derechos, a no rendirse nunca. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la justicia y la lealtad, dale me gusta a este video. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Crees que el perdón es siempre posible en casos de traición familiar? El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el tic-tac implacable del viejo reloj de pared que mamá tanto amaba. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de lo efímero de nuestros planes. Me quedé mirando por la ventana, observando cómo las hojas de los árboles danzaban al ritmo de una brisa invisible, ajenas al torbellino de emociones que me consumía por dentro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento la ambición había reemplazado al amor en el corazón de mi hermana? La pregunta resonaba en mi mente, una y otra vez, sin encontrar respuesta, solo un eco vacío que aumentaba mi angustia. Sentía un frío recorrer mi espalda, una premonición de lo que estaba por venir,
una oscuridad que se cernía sobre mi alma. La cabaña, que para mí era un refugio, para ellos era solo un negocio. Y yo, la niña que vivía en ella, era un inconveniente. Pero no me quedaría de brazos cruzados. No dejaría que Laura se saliera con la suya. Lucharé por lo que es mío, por lo que mamá me dejó, por su memoria. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro que yo había construido a su alrededor, un muro de silencio y determinación. Cada insulto, cada desprecio, alimentaba mi fuego interior, mi sed de justicia. Ellos me observaban, esperando una reacción, una señal de debilidad. Pero yo era una roca, inquebrantable, inamovible. Yo sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y que entonces... Recordé las tardes de domingo en la cocina, el aroma a vainilla y canela que lo impregnaba todo mientras mamá nos enseñaba a preparar sus famosas galletas. Laura siempre quería medir los ingredientes con precisión matemática, asegurándose de que su parte fuera perfecta, mientras yo prefería improvisar, añadiendo un toque extra de azúcar o una pizca de nuez mosca solo por diversión. Esas pequeñas diferencias, que entonces parecían inofensivas, ahora se revelaban como los primeros indicios de una grieta profunda que terminaría por separarnos para siempre. La memoria de esos días felices se mezclaba con la amargura del presente, creando un cóctel de emociones que me resultaba difícil de digerir. ¿Cómo pudimos pasar de la inocencia de la infancia a la crueldad de la traición? La pregunta me atormentaba, sin cesar, sin encontrar consuelo. Sentía que una parte de mí se había perdido para siempre, una parte que nunca podría recuperar. Pero también sentía una fuerza creciente en mi interior, una determinación inquebrantable de luchar por lo que era justo, por lo que mamá me había enseñado. No me rendiría. No ahora. No nunca. La traición tiene un sabor amargo, un regusto metálico que se instala en la garganta y se niega a desaparecer. No es solo el acto en sí, sino la destrucción de la confianza, la demolición de los cimientos sobre los que habíamos construido nuestra relación. Me sentí como si estuviera caminando sobre hielo fino, sabiendo que en cualquier momento podía resquebrajarse bajo mis pies y sumergirme en aguas heladas y oscuras. La soledad me envolvió como un manto pesado, asfixiante. Cada noche, las pesadillas me asaltaban, reviviendo una y otra vez el momento en que descubrí la verdad, el momento en que mi mundo se desmoronó. Pero cada amanecer traía consigo una nueva dosis de determinación, una nueva razón para seguir adelante, para no dejar que la oscuridad me consumiera. Tenía que ser fuerte. Por mí, por mamá, por la justicia. El señor Mendoza, con su mirada penetrante y su actitud serena, se convirtió en mi faro en medio de la tormenta. Sus palabras, medidas y precisas, me devolvieron la esperanza que creía perdida. Me explicó que la ley, aunque a veces parece un laberinto inescrutable, tiene mecanismos diseñados para proteger a los vulnerables y desenmascarar a los estafadores. Me aferré a esa promesa con la fuerza de quien se aferra a un salvavidas en medio de un naufragio. Cada reunión con él era una inyección de confianza, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Su sabiduría y su experiencia eran un bálsamo para mi alma, una guía en el camino hacia la justicia. Sabía que con él a mi lado, la victoria era solo cuestión de tiempo. Las noches se volvieron largas y tortuosas. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, poblando mi mente con imágenes de mamá, de Laura, del testamento falsificado. Me preguntaba una y otra vez si había algo que pudiera haber hecho diferente, si había alguna señal que pasé por alto. Pero la culpa, me di cuenta, era un veneno que solo me debilitaría. Tenía que transformar ese dolor en acción, esa tristeza en determinación. Cada amanecer, me levantaba con una nueva resolución, una nueva fuerza para enfrentar el día. No me permitiría caer en la desesperación. Tenía que ser el pilar de mi propia justicia, la arquitecta de mi propia venganza silenciosa. El testimonio de la enfermera fue el punto de inflexión. Su voz, temblorosa pero firme, relató con detalle los últimos días de mamá, la presión constante a la que fue sometida, la confusión en sus ojos cuando le presentaban documentos que apenas podía comprender. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las mentiras de Laura. Pude ver cómo la máscara de mi hermana comenzaba a resquebrajarse, cómo la seguridad daba paso al pánico. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el miedo, la desesperación. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz, deslumbrante y demoledora. Y yo estaba allí para presenciarlo, para saborear cada instante de su derrota.
La fundación se convirtió en mi proyecto de vida, en la materialización de los sueños que mamá siempre me animó a perseguir. Ver a esos jóvenes artistas encontrar su voz, desarrollar su talento en un espacio seguro y acogedor, me llenó de una alegría profunda y duradera. Comprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Cada sonrisa, cada obra de arte, cada historia de superación, era un tributo a la memoria de mamá, un recordatorio de que su amor seguía vivo, transformando vidas. El reencuentro con Clara fue un milagro. Un milagro que había esperado durante 20 años. Nos abrazamos, lloramos, nos contamos nuestras vidas, los sueños, las esperanzas, los miedos. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca nos hubiéramos separado. Clara, mi hija, había vuelto a casa. Y yo, su madre, finalmente podía respirar. La familia, que antes estaba rota, ahora estaba completa. David, aunque aún lidiando con su depresión, encontró consuelo en el regreso de Clara. Empezamos a reconstruir nuestras vidas, paso a paso, día a día, con la esperanza de un futuro mejor. La avaricia es una enfermedad insidiosa, un parásito que se alimenta de las inseguridades y los miedos, devorando la empatía y la compasión. Vi cómo esa enfermedad consumió a Laura, transformándola en una extraña, en alguien capaz de traicionar a su propia sangre por un puñado de billetes. Es una lección dolorosa, pero necesaria. Nunca debemos dar por sentada la lealtad, incluso de aquellos que consideramos más cercanos. La experiencia me enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en los valores, en la integridad, en la capacidad de amar y ser amado. Y esa es una lección que llevaré conmigo para siempre. La mirada del juez, severa e imparcial, me transmitió una sensación de seguridad que no había sentido en meses. En ese tribunal, las mentiras no tenían cabida, las manipulaciones se desmoronaban ante el peso de la evidencia. Fue un recordatorio poderoso de que, a pesar de las fallas del sistema, la verdad tiene una fuerza intrínseca que tarde o temprano se abre paso hacia la luz. Y yo estaba allí para presenciarlo, para ser testigo de la victoria de la justicia sobre la injusticia. La reconstrucción de mi vida no fue fácil. Tuve que aprender a confiar de nuevo, a abrir mi corazón sin miedo a ser traicionada. Pero con el tiempo, y con el apoyo de personas como mi tía Clara y el señor Mendoza, logré sanar las heridas. Descubrí una fuerza interior que desconocía, una resiliencia que me permitió transformar el dolor en propósito, la adversidad en oportunidad. Y en ese proceso de sanación, encontré una paz que nunca antes había experimentado, una paz que me permitió mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. La historia de mi hermana y yo es una advertencia, un recordatorio de que la codicia puede destruir los lazos más sagrados. Pero también es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de nuestra capacidad para superar la traición y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es una historia de justicia, de redención y, sobre todo, de amor incondicional. Y es una historia que espero que inspire a otros a luchar por lo que es justo, a defender sus derechos, a no rendirse nunca. El viento susurra entre los pinos, trayendo consigo el eco de risas pasadas y promesas futuras. La cabaña, mi refugio, se erige firme y orgullosa, un símbolo de resistencia y esperanza. Aquí, rodeada de naturaleza y de recuerdos, sé que estoy exactamente donde debo estar. Y sé que, pase lo que pase, siempre tendré la fuerza para defender mi verdad, mi legado, mi vida. La vida es un viaje, lleno de altibajos, de desafíos y de victorias. Y yo estoy lista para lo que venga, con el corazón abierto y la mente clara. El eco de la risa de mi pequeña aún resuena en los pasillos de esta casa, un tormento constante que me persigue día y noche. Cada juguete, cada prenda de ropa, cada rincón, está impregnado de su esencia, de su ausencia. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo la mujer en quien más confiaba me arrebató lo más preciado de mi vida, y cómo, 2 décadas después, un hilo de esperanza, un detalle insignificante, desveló la verdad más dolorosa y a la vez más anhelada. La pesadilla de una madre que se hace realidad cuando su bebé es secuestrado por la niñera. 2 décadas de búsqueda incansable culminan en un reencuentro milagroso, provocado por un pequeño detalle que la niñera creyó insignificante. Esta es la emotiva y desgarradora historia de una madre que nunca perdió la esperanza y de cómo la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra el camino a la luz. El día que nació mi hija, Clara, el mundo se tiñó de colores que nunca antes había visto. Su piel suave,
sus pequeños dedos aferrándose a los míos, el olor a bebé que inundaba la habitación. Todo era perfecto. Había esperado este momento toda mi vida, y ahora, teniéndola en mis brazos, sentía que mi existencia finalmente tenía un propósito. Mi esposo, David, y yo éramos los padres más felices del mundo. Nuestra casa, antes silenciosa, se llenó de risas, de balbuceos, de la magia inconfundible de la infancia. Clara era nuestra luz, nuestro motor, el centro de nuestro universo. Cada noche, antes de dormir, le susurraba promesas de amor eterno, de protección incondicional, de un futuro lleno de felicidad. Nunca imaginé que esas promesas serían puestas a prueba de él, a manera más cruel. La búsqueda de una niñera fue una decisión difícil. David y yo trabajábamos largas horas, y necesitábamos a alguien de confianza que cuidara de Clara. Después de varias entrevistas, conocimos a Marta. Era una mujer de unos 30 años, con una sonrisa amable y unos ojos que transmitían una aparente dulzura. Su currículum era impecable, con excelentes referencias de familias anteriores. Clara, que solía ser un poco tímida con los extraños, pareció conectar con ella de inmediato. La vimos jugar juntas, reír, y nos convencimos de que Marta era la persona indicada. ¡Qué equivocados estábamos! Esa sonrisa amable escondía una oscuridad que jamás pudimos prever. Confiamos ciegamente en ella, le abrimos las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón, sin saber que estábamos invitando al lobo a cuidar de nuestro cordero. La intuición, a veces, es una voz que deberíamos escuchar con más atención. Pero la desesperación por encontrar ayuda, la presión del trabajo, nos cegaron ante las señales de advertencia que, en retrospectiva, eran tan obvias. Los primeros meses con Marta fueron idílicos. Clara la adoraba, y nosotros estábamos tranquilos sabiendo que nuestra hija estaba en buenas manos. Marta era atenta, cariñosa, y siempre tenía una anécdota divertida sobre el día de Clara. Se había convertido en parte de nuestra familia, una presencia constante y reconfortante. Incluso la abuela, que era muy protectora con Clara, había aceptado a Marta con los brazos abiertos. Recuerdo haberle dicho a David que habíamos encontrado una joya, una niñera perfecta. La ironía de esas palabras aún me persigue. La confianza, una vez rota, es imposible de reconstruir. Y la traición, cuando viene de alguien a quien le has abierto tu hogar, es un golpe que te deja sin aliento, sin alma. El día que Clara desapareció, el mundo se detuvo. Volvimos a casa después de un largo día de trabajo, esperando encontrar a Marta y a Clara jugando en el salón, como de costumbre. Pero la casa estaba en silencio. Un silencio sepulcral, aterrador. Llamamos a Marta, a Clara, pero nadie respondió. Corrimos por todas las habitaciones, el pánico apoderándose de nosotros. La cuna de Clara estaba vacía. Su ropa, sus juguetes, todo estaba allí, excepto ella. Y Marta. La policía llegó en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. No había señales de forcejeo, ni de robo. Solo el vacío, el abismo de la desesperación. La pesadilla de todo padre se había hecho realidad. Mi hija, mi pequeña Clara, había desaparecido sin dejar rastro. Y la mujer en quien confiábamos, la que juró protegerla, se la había llevado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La búsqueda de Clara se convirtió en nuestra razón de vivir. David y yo dejamos nuestros trabajos, vendimos nuestra casa, gastamos todos nuestros ahorros en detectives privados, en campañas de búsqueda, en cualquier pista que pudiera llevarnos a ella. Pero Clara parecía haberse desvanecido en el aire. Marta, la niñera, también había desaparecido sin dejar rastro. La policía la buscó, pero no encontró nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Cada día era una tortura, cada noche una agonía. La esperanza, a veces, es lo único que te mantiene en pie, pero también es lo que te consume lentamente, gota a gota, hasta que no queda nada. El dolor de la pérdida era un compañero constante, un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido. Pero nunca, ni por un segundo, perdí la esperanza de encontrar a mi hija. Una madre nunca se rinde. 20 años pasaron. 20 años de noche sin dormir, de cumpleaños sin pastel, de navidades sin regalos. 20 años de buscar un rostro familiar en cada multitud, de escuchar un nombre en cada conversación. La esperanza, aunque tenue,
Nunca me abandonó. Me convertí en una experta en casos de niños desaparecidos, en una activista incansable, en una voz para aquellos que, como yo, habían perdido a sus hijos. Viajé por todo el mundo, siguiendo pistas, entrevistando a personas, sin rendirme nunca. La gente me decía que era una locura, que Clara ya no estaría viva, que debía seguir adelante. Pero yo sabía que no podía. Una madre sabe, una madre siente. Y yo sentía que mi hija seguía viva, en algún lugar, esperando que la encontrara. Un día, mientras revisaba una base de datos de personas desaparecidas, me topé con una foto. Era una joven, de unos 20 años, con unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. Su nombre era Ana. Vivía en un pequeño pueblo de la Patagonia, en Argentina. Algo en su mirada, en la forma de su sonrisa, me recordó a Clara. Era una corazonada, una de esas sensaciones inexplicables que te dicen que estás cerca de la verdad. Decidí viajar a la Patagonia, sin decirle nada a nadie. No quería levantar falsas esperanzas. Quería estar segura. Quería verla con mis propios ojos. El viaje fue largo y agotador. Cada kilómetro me acercaba más a la verdad, o a una nueva decepción. Cuando llegué al pueblo, sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no era ella? ¿Y si me estaba equivocando? Pero algo en mi interior me decía que estaba en el camino correcto. Pregunté por Ana, y me indicaron su casa. Era una pequeña cabaña de madera, rodeada de un jardín lleno de flores. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir la verdad que había buscado durante 20 años. Cuando Ana abrió la puerta, sentí que el mundo se detenía. Era ella. Era mi Clara. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraron con curiosidad. Su sonrisa, la misma que recordaba de mi bebé, me hizo temblar. Pero no era solo su parecido físico. Había algo más, algo en su aura, en su energía, que me decía que era mi hija. Me presenté, le dije mi nombre, y le conté que estaba buscando a una persona desaparecida. Ella me invitó a pasar, y me ofreció un té. Mientras hablábamos, no pude evitar fijarme en un pequeño detalle, una cicatriz en su muñeca, una cicatriz que Clara se había hecho de pequeña, cuando se cayó de la cuna. Era la prueba. Era mi hija. La confrontación con Marta fue inevitable. Ana, mi Clara, la enfrentó, exigiéndole la verdad. Marta, acorralada, no tuvo más remedio que confesar. Contó cómo, consumida por la envidia y la desesperación por no poder tener hijos, había planeado el secuestro de Clara. Había falsificado documentos, cambiado su identidad y huido a la Patagonia, donde había criado a Clara como si fuera suya. Sus palabras, llenas de arrepentimiento y de culpa, no podían borrar el dolor de 20 años de ausencia. Pero al menos, la verdad había salido a la luz. Y la justicia, finalmente, estaba a punto de llegar. El reencuentro con Clara fue un milagro. Un milagro que había esperado durante 20 años. Nos abrazamos, lloramos, nos contamos nuestras vidas, los sueños, las esperanzas, los miedos. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca nos hubiéramos separado. Clara, mi hija, había vuelto a casa. Y yo, su madre, finalmente podía respirar. La familia, que antes estaba rota, ahora estaba completa. David, aunque aún lidiando con su depresión, encontró consuelo en el regreso de Clara. Empezamos a reconstruir nuestras vidas, paso a paso, día a día, con la esperanza de un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la familia y la perseverancia, dale me gusta a este video. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Crees que el perdón es posible después de una traición tan grande? No olvides suscribirte a @superbookesp para más historias de drama, superación y justicia que te harán pensar. Y recuerda, el amor de una madre es inquebrantable. Hasta la próxima historia. El aroma a lavanda y eucalipto aún impregna las paredes de esta vieja casa, un eco fantasmal de la presencia de mi abuela Elena. Cada rincón, cada objeto, susurra historias de un pasado que creía conocer, pero que ahora se desvela como un tapiz de engaños y secretos. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo la avaricia de mi tía, la hermana de mi madre, tejió una red de mentiras alrededor de la muerte de mi abuela, y como una carta olvidada,
amarillenta por el tiempo, se convirtió en la llave para desenterrar una verdad tan oscura que aún me estremece hasta los huesos. La abuela Elena no era una mujer común. Su espíritu indomable, su risa contagiosa y sus ojos, que parecían haber visto todas las maravillas y tragedias del mundo, la convertían en el pilar de nuestra familia. Era la matriarca, la guardiana de nuestras tradiciones, la que siempre tenía un consejo sabio o un abrazo reconfortante. Su casa, enclavada en las colinas de la Toscana, era nuestro refugio, nuestro santuario. Allí pasábamos los veranos, corriendo entre los viñedos, escuchando sus cuentos de hadas y susurrando secretos bajo el cielo estrellado. La abuela era el ancla que nos mantenía a todos unidos, la brújula que nos guiaba en los momentos de incertidumbre. Su partida, aunque inevitable por su avanzada edad, dejó un vacío inmenso, un silencio ensordecedor que aún resuena en mi alma. Mi tía Isabel, por otro lado, era la antítesis de la abuela. Fría, calculadora y con una ambición desmedida que la consumía por dentro. Siempre la vi con recelo, con una desconfianza instintiva que me decía que algo no andaba bien. Sus visitas a la casa de la abuela eran esporádicas, siempre con un propósito oculto, siempre con una agenda propia. Nunca entendí por qué la abuela, tan perspicaz y sabia, parecía no ver la verdadera naturaleza de su hija. O tal vez si la veía, y simplemente elegía ignorarla, aferrándose a la esperanza de que algún día Isabel cambiaría. Pero la esperanza, a veces, es un lujo que no podemos permitirnos. La noticia de la muerte de la abuela llegó como un puñal. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Rápido, indoloro, un final digno para una vida plena. Pero algo en mi interior se negaba a aceptar esa versión. La abuela, a pesar de su edad, siempre había gozado de una salud de hierro. Sus paseos matutinos por el jardín, su dieta mediterránea, su mente lúcida, todo contradecía la idea de una muerte tan repentina. Pero el dolor del luto, la tristeza abrumadora, me impidieron ver más allá de la superficie. Me aferré a la idea de que era el destino, que era el ciclo natural de la vida, y que debía aceptar la voluntad de Dios. El funeral fue un evento sombrío, lleno de lágrimas y de falsas condolencias. Isabel, vestida de riguroso luto, se movía entre los invitados con una frialdad que me helaba la sangre. Sus ojos, secos y sin lágrimas, parecían brillar con una satisfacción oculta, una alegría macabra que intentaba disimular con un velo de tristeza. Yo la observaba desde la distancia, mi corazón encogido por el dolor y por una creciente sensación de inquietud. Algo no andaba bien. La abuela, que siempre había sido el centro de atención, ahora era solo un recuerdo, una sombra en la memoria de aquellos que la amaron. Y yo, su nieta, sentía que le debía algo más que lágrimas. Le debía la verdad. Un día, mientras limpiaba el viejo escritorio de la abuela, encontré una caja de madera oculta en un compartimento secreto. Dentro, había una carta, amarillenta por el tiempo, con la caligrafía inconfundible de la abuela. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué secretos guardaría esa carta? ¿Sería la clave para desentrañar el misterio de su muerte? Mis manos temblaban mientras la abría, el miedo y la esperanza mezclándose en mi pecho. La carta comenzaba con una frase que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, Sofía, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Isabel me está envenenando lentamente. La carta continuaba, detallando cómo Isabel, bajo la excusa de cuidarla, le estaba administrando pequeñas dosis de un veneno indetectable, un veneno que simulaba los síntomas de un ataque al corazón. La abuela, en sus últimos días, había sospechado de su hija, pero no tenía pruebas. Había escrito la carta en secreto, con la esperanza de que yo la encontrara y revelara la verdad. La carta también mencionaba un diario oculto en el jardín, donde la abuela había anotado todos los detalles de su envenenamiento, las fechas, las dosis, los síntomas, todo lo que necesitaba para desenmascarar a Isabel. La rabia, una rabia fría y contenida, se apoderó de mí. Isabel no solo había robado la herencia de la abuela, sino que también le había quitado la vida. Y yo, su nieta, tenía la responsabilidad de hacer justicia. Corrí al jardín, buscando el diario oculto. Recordé que la abuela siempre había tenido un amor especial por las rosas, y que había un rosal antiguo, el más hermoso de todos, en el centro del jardín. Cavé con mis propias manos, la tierra húmeda y fría, hasta que mis dedos tocaron algo duro. Era una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. Dentro, encontré el diario de la abuela,
sus páginas llenas de una caligrafía temblorosa, pero firme. Cada palabra, cada fecha, cada síntoma, todo confirmaba la verdad. Isabel era una asesina. Y yo tenía las pruebas para demostrarlo. Isabel fue condenada a cadena perpetua. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. La casa de la Toscana y los viñedos fueron devueltos a la familia, y la herencia de la abuela se dividió en partes iguales, tal como ella siempre había querido. Pero la victoria fue agridulce. Había perdido a mi abuela de la manera más cruel, y había descubierto la verdadera naturaleza de mi tía. La familia, que antes era un pilar de apoyo, ahora estaba rota, dividida por la avaricia y la traición. Decidí honrar la memoria de mi abuela de una manera especial. Convertí la Casa de la Toscana en una fundación para jóvenes artistas, un lugar donde pudieran encontrar inspiración, apoyo y un refugio seguro. Los viñedos, que antes eran una fuente de riqueza, ahora eran un símbolo de esperanza, de nuevas oportunidades. Cada vez que un joven artista expone su obra en la fundación, siento que el espíritu de la abuela sonríe. Ella siempre creyó en el poder transformador del arte, en su capacidad para sanar, para inspirar, para conectar a las personas. Y ahora, gracias a su legado, ese poder se está multiplicando, tocando vidas y creando belleza en un mundo que a veces parece demasiado oscuro. La historia de mi abuela y mi tía es una advertencia, un recordatorio de que la codicia puede destruir los lazos más sagrados. Pero también es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de nuestra capacidad para superar la traición y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es una historia de justicia, de redención y, sobre todo, de amor incondicional. Y es una historia que espero que inspire a otros a luchar por lo que es justo, a defender sus derechos, a no rendirse nunca. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la justicia y la lealtad, dale me gusta a este video. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Crees que el perdón es siempre posible en casos de traición familiar? Recordé las tardes de domingo en la cocina, el aroma a vainilla y canela que lo impregnaba todo mientras mamá nos enseñaba a preparar sus famosas galletas. Laura siempre quería medir los ingredientes con precisión matemática, asegurándose de que su parte fuera perfecta, mientras yo prefería improvisar, añadiendo un toque extra de azúcar o una pizca de nuez mosca solo por diversión. Esas pequeñas diferencias, que entonces parecían inofensivas, ahora se revelaban como los primeros indicios de una grieta profunda que terminaría por separarnos para siempre. La memoria de esos días felices se mezclaba con la amargura del presente, creando un cóctel de emociones que me resultaba difícil de digerir. ¿Cómo pudimos pasar de la inocencia de la infancia a la crueldad de la traición? La pregunta me atormentaba, sin cesar, sin encontrar consuelo. Sentía que una parte de mí se había perdido para siempre, una parte que nunca podría recuperar. Pero también sentía una fuerza creciente en mi interior, una determinación inquebrantable de luchar por lo que era justo, por lo que mamá me había enseñado. No me rendiría. No ahora. No nunca. La traición tiene un sabor amargo, un regusto metálico que se instala en la garganta y se niega a desaparecer. No es solo el acto en sí, sino la destrucción de la confianza, la demolición de los cimientos sobre los que habíamos construido nuestra relación. Me sentí como si estuviera caminando sobre hielo fino, sabiendo que en cualquier momento podía resquebrajarse bajo mis pies y sumergirme en aguas heladas y oscuras. La soledad me envolvió como un manto pesado, asfixiante. Cada noche, las pesadillas me asaltaban, reviviendo una y otra vez el momento en que descubrí la verdad, el momento en que mi mundo se desmoronó. Pero cada amanecer traía consigo una nueva dosis de determinación, una nueva razón para seguir adelante, para no dejar que la oscuridad me consumiera. Tenía que ser fuerte. Por mí, por mamá, por la justicia. La sala del tribunal era un espacio imponente, frío y austero, diseñado para intimidar. Las paredes de madera oscura y los altos techos parecían absorber el sonido, creando una atmósfera de solemnidad casi opresiva. Cuando Laura entró, acompañada de su abogado, sentí un nudo en el estómago. Llevaba un traje sastre impecable, su cabello perfectamente peinado, su rostro una máscara de confianza inquebrantable. Pero yo sabía lo que se escondía detrás de esa fachada. Sabía que su seguridad era una farsa, una mentira que se desmoronaría ante la verdad. Y yo estaba allí para presenciar su caída, para ver cómo su castillo de naipes se venía abajo. El testimonio de la enfermera fue el punto de inflexión. Su voz, temblorosa pero firme,
Relató con detalle los últimos días de mamá, la presión constante a la que fue sometida, la confusión en sus ojos cuando le presentaban documentos que apenas podía comprender. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las mentiras de Laura. Pude ver cómo la máscara de mi hermana comenzaba a resquebrajarse, cómo la seguridad daba paso al pánico. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el miedo, la desesperación. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz, deslumbrante y demoledora. Y yo estaba allí para presenciarlo, para saborear cada instante de su derrota. La justicia no es solo un concepto abstracto, es una fuerza tangible, una energía que se manifiesta cuando la verdad sale a la luz. Cuando el juez pronunció su veredicto, sentí como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. No era solo la recuperación de mi herencia, sino la reivindicación de la memoria de mi madre, la confirmación de que su voluntad final había sido respetada. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de alivio, de gratitud, de una victoria que había costado tanto. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no había terminado. La guerra contra la avaricia, contra la traición, contra la oscuridad que había intentado consumirme. El perdón es un proceso complejo, un camino sinuoso que no siempre conduce a la reconciliación. Aunque había ganado la batalla legal, la herida en mi corazón seguía abierta. Sabía que tomaría tiempo sanar, que la confianza rota no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero también sabía que no podía permitir que el resentimiento me consumiera. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de honrar el legado de mamá sin dejar que la sombra de Laura oscureciera mi futuro. La vida es demasiado corta para vivir anclada en el pasado, en el dolor, en la amargura. Tenía que mirar hacia adelante, hacia un futuro lleno de luz, de esperanza, de nuevas oportunidades. La avaricia es una enfermedad insidiosa, un parásito que se alimenta de las inseguridades y los miedos, devorando la empatía y la compasión. Vi cómo esa enfermedad consumió a Laura, transformándola en una extraña, en alguien capaz de traicionar a su propia sangre por un puñado de billetes. Es una lección dolorosa, pero necesaria. Nunca debemos dar por sentada la lealtad, incluso de aquellos que consideramos más cercanos. La experiencia me enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en los valores, en la integridad, en la capacidad de amar y ser amado. Y esa es una lección que llevaré conmigo para siempre. La mirada del juez, severa e imparcial, me transmitió una sensación de seguridad que no había sentido en meses. En ese tribunal, las mentiras no tenían cabida, las manipulaciones se desmoronaban ante el peso de la evidencia. Fue un recordatorio poderoso de que, a pesar de las fallas del sistema, la verdad tiene una fuerza intrínseca que tarde o temprano se abre paso hacia la luz. Y yo estaba allí para presenciarlo, para ser testigo de la victoria de la justicia sobre la injusticia. El silencio que siguió al veredicto fue absoluto, un silencio cargado de significado, de alivio y de finalidad. Había terminado. La pesadilla había llegado a su fin. Salí del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo el aire fresco en mi rostro como una bendición. El mundo parecía diferente, más brillante, más lleno de posibilidades. Había recuperado mi vida, mi futuro, mi voz. Y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Había renacido, más fuerte, más sabia, más resiliente. Cada vez que un joven artista expone su obra en la fundación, siento que el espíritu de mamá sonríe. Ella siempre creyó en el poder transformador del arte, en su capacidad para sanar, para inspirar, para conectar a las personas. Y ahora, gracias a su legado, ese poder se está multiplicando, tocando vidas y creando belleza en un mundo que a veces parece demasiado oscuro. Es un tributo a su memoria, un recordatorio de que su amor sigue vivo, transformando vidas y dejando una huella imborrable en el mundo. La historia de mi hermana y yo es una advertencia, un recordatorio de que la codicia puede destruir los lazos más sagrados. Pero también es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de nuestra capacidad para superar la traición y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es una historia de justicia, de redención y, sobre todo, de amor incondicional. Y es una historia que espero que inspire a otros a luchar por lo que es justo, a defender sus derechos, a no rendirse nunca. Mientras escribo estas palabras, siento una profunda paz interior. He dejado atrás el resentimiento, he perdonado a Laura en mi corazón, aunque sé que nuestra relación nunca volverá a ser la misma. He elegido enfocarme en lo positivo,
en el legado de amor y generosidad que mamá me dejó. Y esa es, al final del día, la mayor victoria de todas. La paz que siento es un regalo, un tesoro que he ganado con mi lucha, con mi perseverancia, con mi fe en la justicia.